Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de una de las obras más importantes del pensamiento mexicano, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, y vamos a analizar su primer capítulo, igual llamado como su libro, El laberinto de la soledad. En esta sección, Paz analiza la identidad del mexicano, la forma en que nos relacionamos con los demás y cómo transformamos nuestra personalidad social a base de la experiencia tanto psicológica, histórica y cultural. A lo largo de este episodio reflexionaremos sobre los conceptos claves del libro, sobre la máscara, la soledad, el chingón y la chingada, y cómo los mexicanos defendemos al mundo y cómo esto sigue vigente. Así que acompáñanos en este recorrido para entender qué es lo que quiso decir Octavio Paz y qué significa para nosotros esto actualmente. Comencemos con esta historia. Bueno, Octavio Paz escribió El laberinto de la soledad en 1950, en pleno cambio social. Paz estaba interesado en entender o comprender la psicología mexicana a partir de después de la Revolución. En esta primera parte, Paz no habla ni de fechas ni de hechos históricos concretos, sino que se enfoca más en cómo es el mexicano, en por qué actuamos como actuamos, y su objetivo principal es desmenuzar nuestra identidad colectiva. Aquí aparece un elemento fundamental que es la soledad. Para Paz le parecía que el mexicano se separaba de su interior, un distanciamiento del mundo, y que se separaba intuitivamente de los demás, y esto marcaba profundamente su manera de ser. Paz explica que en esta soledad no es solo tristeza, es una actitud, es como un muro que construimos para protegernos, revelando estructuras internas, emocionales complejas y que influyen en nuestra conducta diaria y social ampliamente. El muro es un elemento que se relaciona directamente con otro elemento central del libro, la máscara. El análisis fue escrito hace más de 70 años. Muchos rasgos del mexicano que describe Paz aún siguen vigentes en la actualidad. Por ejemplo, puede ser la dificultad de hablar sobre las emociones. Eso es algo que aún sigue vigente, o intentar aparentar fuerza, ya que nos hacemos alguien fuertes cuando realmente no somos. Y otro punto que es un ejemplo muy importante es de que el mexicano, cuando pasa una tragedia o algo, siempre lo tomamos como humor. No tomamos esa parte de que lo que pasó, por qué pasó o así, sino que le buscamos como un chiste para hacer reír a la gente y realmente no tener esa conciencia de lo que haya pasado. Y la desconfianza hacia lo desconocido, lo que no conocemos, no confiamos y queremos llevarlo un poquito para poder confiar. Creo igual que los mexicanos tenemos esa característica de soltarnos cuando estamos en el momento difícil, de que estamos sintiendo tristeza y nos vamos a una fiesta. Tenemos esa característica de soltarnos y dejar ser nuestra verdadera personalidad. Esto lo dejamos ser en bailes, en fiestas, en convivios, en donde nos sentimos 100% seguros y nos soltamos, y no nos importa lo que digan los demás, siempre y cuando nosotros seamos felices en ese momento y en ese instante. Y pues la reflexión de Paz nos invita a pensar si seguimos escondidos detrás de la máscara o si estamos realmente aprendiendo a quiénes somos. Y la verdad es que esta pregunta pues pega bastante fuerte a una de las culturas mexicanas, porque muchas de nuestras culturas siguen siendo iguales a las que eran antes. Y ya tiene mucho tiempo esta reflexión de Paz, que parece pues de que ya hemos mejorado, pero muchas veces pues no. Vamos por abajo o cambiamos políticamente un poco, no tenemos completamente la forma de pensar, y porque repetimos lo mismo desde los 90 y repetimos, y aunque intentemos avanzar mucho en un poquito de esto, tenemos que quitarnos la máscara y pues no podemos, porque el social mexicano sigue siendo lo mismo que era antes. Aunque evoluciona un poco, nunca se quita esta parte de la máscara totalmente. Ver otra perspectiva de nuestra historia, o sea, no tomarla como si fuera una herida, sino como un origen del cual sentirnos orgullosos e identificarnos con él. Pues
creo que todos hemos comprendido y que no tenemos que guardar la máscara que tenemos y ser completamente nosotros. Suponiendo que ahorita estamos juntos, creo que no deberíamos por qué criticarnos entre nosotros por como de verdad somos y ser y dejar ser. ¿No lo crees? Bueno, y es importante mencionar que Paz describe al mexicano como una persona que utiliza una máscara para ocultar sus sentimientos, emociones o inquietudes. También que no es fácil la forma en la que muestra sus emociones, esto mismo. Esta máscara Paz lo hace ver como una función de defensa, ya que para Paz vivimos en un mundo que es cerrado. Y con esa actitud evitamos que las demás personas conozcan lo que llegamos a pensar, a sentir o a veces a desear. Esta máscara evita más que nada que vean nuestro lado vulnerable y permitir que mantengamos distancia con las personas para no dejar que nos hieran o nos lastimen. Yo creo que ese tipo de máscaras, no sé ustedes, pero siento que ya viene de generaciones pasadas y que aunque llevamos tiempo viendo esto, ni uno de nosotros quiere cambiar eso como para que la gente no diga que eres débil o algo así. No sé qué piensan ustedes. Sí, esto es algo que se muestra en el libro, que es la dualidad entre el mexicano de cerrarnos o de abrirnos mucho. Por ejemplo, en cuanto a cerrarnos, está esta costumbre que tiene el mexicano, esta cultura de que el hombre tiene que ser siempre serio y no tiene que demostrar sus sentimientos, o la forma en que afrontamos tragedias que nos suceden, que generalmente los afrontamos con humor, tratando de quitar esa sensibilización que tenemos como personas frente a cosas que nos afectan. Sí, realmente yo creo que esta seriedad o esta soledad que tenemos es más que nada, no es individual, es más que colectiva, creo yo, porque puedo asegurar, no sé si todos, pero a lo mejor algunos tenemos cosas que ocultamos para no vernos débil y que no nos digan nada o que no se burlen de nosotros. Ok, mi punto de vista, la máscara también funciona como una forma de sobrevivir en la sociedad, ya que ahorita más que nada en esas instancias, una forma de ser vulnerable es como, se da como a entender como si somos débil. Y esa máscara Paz nos dice que es como una manera de protegernos y no dejar de que las personas lleguen a conocer nuestro yo verdadero y por consiguiente mantener distancia con ciertas lastimadas o cosas que podemos llegar a sentir. Paz también dice que cuando nos quitamos la máscara es solamente en momentos extremos, en momentos donde no estamos conscientes completamente, como en las fiestas, cuando estamos en alguna borrachera o en los cultos religiosos bastante intensos. Ahí es cuando estalla el mexicano, el verdadero mexicano. Es cuando la neta todo sale ahí, estallamos, todo lo que tenemos dentro reprimido sale ahí. Todos conocemos a alguien que justamente actúa así, que puede ser muy serio en una situación y cuando está en esa situación precaria de conocimiento, pues estalla, se convierte de manera totalmente distinta. Es ahí cuando nos quitamos la máscara y hasta nos sorprendemos de incluso cómo somos nosotros cuando se hace esta acción. ¿Tú qué opinas, Toño? Bueno, también es importante mencionar que en su análisis menciona conceptos polémicos pero fundamentales. Estos son el chingón y la chingada y no lo utiliza únicamente como un insulto para la sociedad mexicana, sino para darle significado a este símbolo cultural que es muy importante en su análisis. Sí, realmente pues la palabra chingón creo que todos lo usamos en algún momento. Y que aunque no lo usamos a veces para nosotros mismos, lo usamos para definir a la gente que impone, que creemos que es mejor que nosotros o que nos ganen algunas otras cosas, pero creo que no lo hacemos, la palabra no existe para insultar a la gente, sino que como para enaltecerla. También la palabra chingón hace la representación como de una figura fuerte, alguien poderoso, alguien que somete o impone poder sobre ciertas personas. El lenguaje de Paz de la chingada es quien recibe la agresión, el chingón es quien la ejerce, ya que esta palabra del chingón, pues prácticamente, como lo mencionó mi compañero, suena como alguien quien impone, así como si dijéramos tú eres chingón
o yo soy chingón, es quien ejerce poder sobre otras personas y es el que es muchísimo mejor o mejor que otras personas. Para Paz, esta visión que tiene estas palabras influye en nuestra identidad como mexicanos, ya que él ve a nuestra historia, o sea, nosotros como mexicanos en general vemos a nuestra historia como una herida y por eso tendemos a usar esta máscara que se menciona, ya que naturalmente frente a problemas, traumas, heridas, tendemos a cerrarnos y a protegernos para evitar que este tipo de heridas vuelvan a suceder. A la chingada. En cambio, la chingada es la figura que recibe, que se muestra como pasiva y que es como si abrieran una herida y representa a esa persona que ha sido violentada o sometida en algunos casos. Bueno, y en esta parte también Paz relaciona la dualidad que tiene con la historia de México, con la figura de la Malinche, que es un símbolo mexicano que, pues según Paz, muchos lo ven como la madre violada. Y es un tema fuerte que todavía nos mueve algunos hilos dentro de nosotros, porque pues toca fibras muy profundas que siguen vivas el día de hoy. Y termina explicando cosas que hacemos sin saber, que vienen de algo mucho más viejo. ¿Alguno de ustedes conoce a la Malinche? ¿Ha escuchado hablar de la Malinche? Yo sí, primero escuché que era una chingona y ya después que se pasó de lanza, o sea que fue una chingada, porque nos abrió una herida que hizo que nuestros antepasados murieran por el rencor que traía. Eso fue lo que me explicó un profesor. ¿Alguien? Bueno, también podemos mencionar la soledad como experiencia colectiva. Paz menciona que la soledad no solo habla de algo individual, sino es una experiencia que la vivimos como sociedad. El mexicano se siente separado porque su historia fue realmente interrumpida, marcada por tradiciones distintas a las suyas y rupturas. Otro punto igual de Paz es que nos explica que los mexicanos estamos en busca de nuestra identidad, ya que tenemos esa sensación de no pertenecer del todo a la sociedad, de sentirnos huérfanos y de origen claro. Paz nos dice que vivimos en una especie de desconexión con nuestro entorno, nuestra historia, nuestras emociones. Por eso es que estamos constantemente en la búsqueda de nuestra identidad, para saber quiénes somos, cómo somos y qué debemos de hacer para no sentir esa inclusión en la sociedad. Pues de hecho, en general, creo que todos vivimos al inicio todos vivimos con una intención de querer tenerlo todo, pero cuando nos pasa algo malo como mexicanos, siempre tenemos ese recelo, esa desconfianza, que después de pasar algo malo nos enfrascamos y no es fácil que después de eso nos entreguemos. Creo que a muchos nos ha pasado de que nos hemos entregado a una persona y que nos pegue en los sentimientos y al final ya no te entregues fácil a la siguiente persona o lo hagas por desconfianza. Estos pueden mexicanos. Sin embargo, la soledad también puede ser un punto de partida para encontrarnos, para preguntarnos quiénes somos realmente. Y ahí es donde empieza la parte chida, cuestionarnos sin miedo, con honestidad, porque a veces preguntas nos sacuden, pero también nos acomodan la mente. Estar solos es muy distinto como nos sentimos a estar acompañados. Puedes que seas una persona distinta cuando estás solo a una persona como cuando estás con alguna otra persona, con tus amigos o otras personas. Nos ayuda a ver aspectos que normalmente no dejamos ver, porque siempre los tenemos escondidos por alguna máscara, como dice, una máscara, una muralla que tenemos para que los demás no vean la fragilidad que tenemos alguna vez o no dejen ver alguna cosa que pues sea distinta tal vez para lo que perciba la sociedad. ¿Alguno piensa distinto? En esta parte, Paz nos hace como una invitación a, como sociedad, quitarnos esta máscara y aceptar nuestra historia, así tal como es, con sinceridad, que aunque nuestra historia no sea bonita del todo, es nuestra. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de cada punto de vista que tiene cada integrante de este podcast. Y el mío habla sobre una proyección del miedo. Pues el tener una máscara significa que quieres camuflajear o quieres cubrir tu debilidad
en la esfera pública, y esto hace que se convierta en un sistema de dominación, pues en donde hay más personas con los cuales están sin la máscara, que el día con día tú te haces parte de los cuales son oprimidos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen la capacidad de poder quitarse la máscara pueden abrirse a posibilidades más grandes. Y en el ámbito político, bueno, pues hablamos de un sistema político tal como el PRI, el cual en la época de paz buscaba o se disfrazaba de una máscara de unidad y estabilidad para ocultar realmente los conflictos internos y la falta de diálogo real. Como hemos visto ahorita en el transcurso de nuestro podcast, es de que un concepto muy importante en el que estamos hablando es sobre la máscara. Y es tan importante que se refleja actualmente en la política mexicana, como por ejemplo en las campañas políticas, cuando algún político que busca, ¿cómo se dice? Que busca el poder dentro de un lugar, siempre hace promesas o dice de que voy a poner tal cosa o voy a mejorar tal cosa. Eso puede ser un ejemplo de la máscara, ya que no se revela realmente como es él, sino que dicen cosas que no son, solamente para generar confianza. Y es ahí donde el mexicano no termina de revelarse completamente, lo que produce desconfianza entre la sociedad y el gobierno de México. Hablando sobre el análisis de cada uno, siento yo que esta característica que nosotros tenemos, que es la soledad o la máscara, siento que es una condición humana que todos los mexicanos tenemos a partir desde que nacemos y de en dónde nos criamos. Y sabiendo esto, basándonos y yéndonos por la política, sabemos que muchas veces aquel gobernante que tenga más autoridad y más poder a la hora de dar leyes o decir algo que se va a hacer, siento que todos acatamos por el simple hecho de que vemos poder atrás de él, o no lo vemos como una figura de autoridad, pero tiene atrás de él tanto poder que nosotros nos va de la chingada y no nos va bien por el simple hecho de que vemos a él como una autoridad permanente y grande. Y pues si juntamos lo que dice Paz con la política mexicana, la neta es caja bien, pues muy bien, porque muchos de los políticos usan máscaras, la desconfianza, y pues su rostro es el que nos muestra. Pues cual como sigue pasando en el gobierno. Tenemos políticos que se venden y como fuertes, como chingones, pero en el fondo pues solamente son poses y pues nada de transparencia, son puras mentiras lo que nos dicen, porque recordamos que pues la política es así, tienes que decir cosas para pues ganarte la confianza de las personas, y pues siempre, pues aunque no lo hagas, tienes que ganarte la confianza. Y pues el otro lado, la parte de la ciudadanía, pues tampoco confían, porque sentimos que ya cualquier cosa, o sea, cualquier persona nos ve la cara, que todo se decide entre pocos y que así es algo mal. Pues nadie se hace responsable de estas acciones. Es como si todos jugáramos al mismo juego, de escondernos, protegernos, no hablar claro. Al final, Paz es lo que dice el mexicano, también se refleja en la vida pública. Seguimos atorados en transparencias, heridas viejas, cuando la neta pues ya toca ver al frente y dejar el trato atrás, porque pues es como decimos, los políticos nos mienten, nosotros no nos queremos dejar, pero al final siempre hacemos lo mismo, quedamos en la misma trampa de caer y pues nos siguen mintiendo por esa parte y nos dejamos que nos mientan, y cuando intentamos no hacerlo pues dicen alguna cosa que nos hace sentir bien, decimos ok, está bien, y pues volvemos a caer en el mismo juego de ellos. Voy a mencionar un sentimiento en el que menciona Paz para basar su tesis central de la soledad del mexicano, que es el sentimiento de orfandad. Paz explica que el mexicano tiene un vacío que fue dejado por la pérdida del origen, la ruptura con la tradición, la Malinche, la revolución, dejan vacíos en el mexicano que se llenan con una figura de líder que promete restaurar nuestra dignidad, que promete acabar con esta soledad que tanto nos afecta. Y ahí es donde el mexicano siempre está en una búsqueda de buscar una figura política que nos represente y que nos dé una mínima esperanza para salir adelante.
Igual Paz nos habla acerca del sentimiento de desconfianza y de distancia social, ya que Paz escribe que el mexicano prefiere alejarse de ciertas cosas para poder protegerse. Ejemplo de eso en la política actual puede ser la desconfianza hacia los partidos políticos tradicionales, ya que es producto de las corrupciones que se vienen haciendo durante décadas atrás, y ya eso es de que prefieren alejarse de las políticas para así como protegerse y no tener consecuencias algunas de ellas. Igual, hablando sobre ese tema, creo que muchos mexicanos tenemos la lógica que el de seguir la modernidad. Creo que muchos nos dejamos llevar por lo moderno y dejamos atrás todo lo humanismo que tenemos dentro de nosotros, y nos vamos más por un sistema más capitalista y no prestamos atención a eso.